Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más del Cuentacuentos Macabro. La muerta que fue a la iglesia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Los saluda su amigo Héctor Villadarque, el Cuentacuentos Macabro, y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Cuentacuentos. En esta ocasión viajaremos a las haciendas de Oaxaca, un hermoso lugar que cuenta con bellas como aterradoras leyendas. Un lugar hermoso, pero a veces aterrador. Acompáñenme a conocer la historia de Carmen, una hija ejemplar que sufre de un destino inhumano que la llevará a vagar por siempre en los restos de una hacienda abandonada y a frecuentar un templo para encontrar así el descanso de su alma. Fantasmas, almas en pena y seres descarnados son lo que encontrarás en este relato adaptado por el Cuentacuentos Macabro. Así que sin más que decir, ponte cómodo, trata de no estar solo, sube el volumen y apaga la luz y prepárate para vivir un momento aterrador y para tener macabras pesadillas. Deseo que tengas hoy una macabra velada y que disfrutes de La muerta que fue a la iglesia. Existen en nuestro país múltiples historias y leyendas que nos hablan de cómo los seres humanos se hacen presentes aún después de la muerte. Nuestra historia está tejida por un largo hilo de historias macabras y de leyendas espantosas que colorean las noches con tonos lúgubres, ocres, brillantes resplandores fantasmales y opacas líneas como sombras en la oscuridad, purpúreos cielos bajo la luna. Pero ¿qué sucede cuando la leyenda deja de serlo para convertirse en historia? ¿Qué pasa cuando hay testigos de apariciones y sombras rondando las viejas y abandonadas casonas? ¿Qué ocurre cuando hay historias documentadas de un lugar que denota la tragedia y la sangre que en ese lugar permanece? Invisibles, pero no olvidadas. Esto es lo que sucede en la historia de hoy. La muerta que fue a la iglesia. Los ancianos son los que se encargan de mantener viva la llama de la tradición en un pueblo, y esta no es la excepción. Cuentan los antiguos pobladores del lugar que hace muchos, muchos años, cuando ellos eran apenas unos infantes, en un pueblo muy cercano a la ciudad de Oaxaca, vivía una hermosa y angelical joven que era destacable por su pálida y hermosa piel, sus grandes y oscuros ojos, sus labios carnosos que invitaban a ser besados y su cabello como de fuego que se contoneaba seductoramente a su andar. Ella se llamaba Carmen. Esta hermosa joven, quien todas las tardes sin excepción alguna acudía a la iglesia a rezar por varias horas, tenía el hábito de pasar mucho tiempo pidiendo por toda su familia y agradecer al Creador tantas bendiciones en su vida. Cada tarde se postraba de rodillas frente al altar y ahí pasaba largas horas de la tarde, orando. Muchas veces, ya bien entrada la noche, los monaguillos o el mismo sacerdote de la iglesia tenían que pedirle que se retirara del templo, pues era hora de cerrar. Carmen, siempre sin mediar palabra, se ponía de pie y se retiraba. Y esta rutina podía apreciarse varios días a la semana. Se dice que desde niña, Carmen soñaba con consagrarse a Dios y siempre su mayor deseo había sido poder convertirse en monja. Pero como bien dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, pues el destino tenía escrito otro camino para ella. Tras la dolorosa muerte de su madre, no tuvo más remedio que quedarse al cuidado de don Bartolo de Farías, su padre, un hombre estricto y de carácter, pero muy aficionado al alcohol. Y ahora que había quedado viudo, se había perdido completamente en las botellas de licor y se incrementó más aún su gusto por esta bebida. Vendió todas sus propiedades a precios irrisorios, acabó con su ganado y con toda clase de pertenencias que pudieran valerle algo. Gastó todo su dinero en parrandas, vicio y mujeres, lo que obviamente lo llevó a finalmente pedir prestado dinero para poder vivir. El papá de Carmen adquirió de esta manera una cuantiosa deuda con don Severiano,
un viejo y rico hacendado a quien todos en el pueblo temían por ser usurero, abusivo y violento. Este hacendado era viudo y se corría el rumor incluso de que él mismo había matado con sus propias manos a sus anteriores esposas por estar enfermo de celos, y por ello haberlas acusado de infidelidades y de que ellas lo habían engañado con otro hombre, cosa que el hacendado jamás pudo comprobar. Pasó el tiempo, poco a poco como suele pasar en los pueblos pequeños, y don Bartolo no pudo saldar su deuda con don Severiano. Pero don Bartolo astutamente le ofreció, como moneda de cambio, a la hermosa y virginal Carmen de apenas 16 años de edad. Así que triste y obligada por su padre, Carmen fue condenada a una vida miserable, humillante y asquerosa al lado del rico hacendado, quien en lugar de cuidarla y protegerla como la joya que era, la maltrataba y golpeaba todos los días, la humillaba a su mayor antojo y placer. Carmen tenía prohibido hablar con los hombres y en alguna ocasión, después de propinarle tremendas palizas, sin ningún motivo desde luego, don Severiano se ausentaba. La mayoría de las veces, que era muy frecuentemente, por viajes de negocios, lo que lo alejaba de su hogar varios días. Otras veces, después de haber abusado y golpeado a Carmen, simplemente se salía de parranda con otras mujeres y mantener el secreto de sus infidelidades. Así, regresaba al otro día totalmente ebrio y acusando a Carmen de haberle sido infiel como todas sus anteriores esposas. Y claro, después de estos reclamos, venían las golpizas nuevamente. Carmen, ante tantas vejaciones y horrendos maltratos, solo encontraba un atisbo de consuelo acudiendo a la iglesia que era como su segundo hogar, lugar al que ahora iba a escondidas del hacendado con ayuda de una criada, pues se tenían estrictas órdenes de que la mujer no podía salir y la criada no debía dejarla salir a ningún lado, pero aún así se las arreglaba para hacerlo. Así pasaron los días de la lamentable y miserable vida de Carmen, y una noche, particularmente fría, misteriosamente después de muchos días de no haber asistido a la iglesia, Carmen apareció casi de la nada. El sacerdote se sorprendió de verla ahí, hincada en su lugar de siempre, pues apareció de repente y el padre no la había escuchado llegar a su lugar acostumbrado. Un tanto alegre, el sacerdote se acercó a Carmen con gusto de verla y le dijo que la habían extrañado esos días que no había ido a rezar, pero que lamentablemente ya era hora de cerrar el templo, y como las veces anteriores, tenía que retirarse. Pero algo extraño pasaba esa noche. El sacerdote se dio cuenta de que el frío dentro del templo le calaba en los huesos. Podía ver el vaho de su respiración. Y Carmen, a diferencia de las veces anteriores, no hizo siquiera el esfuerzo por levantarse. Simplemente siguió ahí, inmóvil, hincada, rezando, como si el sacerdote jamás le hubiese hablado. Su figura daba escalofríos. Una mujer delgada, hincada al pie del altar mayor, inmóvil, con una larga mantilla semitransparente que cubría su rostro, pero que dejaba ver un poco sus facciones a la escasa luz de las velas del templo. El sacerdote, un tanto enojado y un tanto espantado, le habló más enérgicamente a Carmen mientras se acercaba a ella. Y estando muy cerca de ella, pudo notar dos cosas que le helarían la sangre. Primero, la escasa luz de las velas en el templo dejaban ver detrás de ella la traslúcida tela que le cubría el rostro. Un rostro cadavérico casi descarnado, pero no en su totalidad. No estaba seguro de lo que veía, pues las luces eran muy escasas. Pero también notó que debajo del vestido de Carmen corría por el blanco piso de mármol del templo un delgado, pero copioso hilo de sangre. Alarmado, el padre no sabía qué hacer y solo atinó a preguntarle a Carmen que si se encontraba bien, que qué le sucedía. Y poco a poco, y con mucho miedo, estiraba lentamente la mano para tocar el hombro de Carmen. Poco a poco, centímetro a centímetro, con sus dedos temblorosos y húmedos, finalmente tocó el hombro de Carmen. Al tocarlo, lo sintió helado como el hielo y delgado como el hueso. Justo en ese momento, la mano cadavérica de Carmen sujetó la del padre apretándola con fuerza y Carmen volteó a ver al padre.
Este pudo observar claramente que en el pecho tenía 2 profundas heridas, de las cuales brotaba continuamente aquel hilo de sangre sin detenerse. La tela que cubría el rostro de Carmen cayó y dejó ver lo que el padre ya había atisbado: un cadavérico rostro con jirones de carne pegados y dientes grandes apenas agarrados al cráneo, mechones de cabello pegados al hueso y mechones cayéndose con la tela transparente. El cadáver, desesperado y sujetando la mano del padre fuertemente, gritó por sus fauces aterradoras, con un aliento a tierra húmeda y a manzana podrida. El cadáver graznaba: «¡Sáqueme de ahí, padre! ¡Sáqueme de ahí, de abajo del manzano! ¡Quiero descansar en paz!», gritaba el espectro descarnado de Carmen mientras se derrumbaba a pedazos en las manos del clérigo. El cura, espantado, no comprendió en ese momento las palabras de la mujer de ultratumba que acababa de caer en sus brazos. Desesperado y alarmado, comenzó a llamar a los monaguillos del templo para que le auxiliasen, para que fueran a ayudar a la joven. Pero cuando estos pequeños llegaron, y ante la vista de todos, los restos de la joven increíblemente desaparecieron de los brazos del sacerdote, haciéndose uno con el aire. Lo mismo ocurrió con el hilo de sangre del piso. Monaguillos y sacerdote no daban crédito, quedaron congelados y mudos de la impresión, y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos al escuchar en los huecos del templo un alarido lastimero de dolor que al parecer provenía de una mujer. Salía de todos lados y de ninguno. «Un alma en pena sufriendo», aseguró el sacerdote. Cuentan que entonces fue que el sacerdote pudo comprender todo claramente en su mente. Supo que quien había estado esa noche en su iglesia había sido el fantasma de Carmen, y que su alma se encontraba penando, tratando de alcanzar el descanso eterno. Dejando a los monaguillos en el atrio, el padre subió rápidamente al campanario y repicó las campanas como nunca lo había hecho, una y otra vez hasta el cansancio, para así poder reunir al pueblo frente a la iglesia de manera inmediata, lo cual funcionó. Pues a los pocos minutos, una gran turba de personas confusas se encontraba en la entrada principal del templo. El sacerdote narró lo ocurrido y los monaguillos lo confirmaron. Los pobladores, enardecidos, furiosos por el relato, fueron a la hacienda de don Severiano y, sin mediar palabra, buscaron bajo el gran manzano que adornaba el patio principal de la hacienda. No fue difícil saber dónde cavar, pues la tierra estaba removida en un solo lugar. Los pobladores cavaron y a las pocas paladas encontraron ahí, entre la tierra y las raíces, el cuerpo maltrecho de Carmen, que según se supo, días antes, la bella mujer había sido asesinada de 2 profundas puñaladas en el pecho. La había asesinado el hacendado don Severiano, quien la descubrió que salía de la hacienda y la acusó de tener no uno, sino varios amantes. Cuenta la leyenda que los pobladores del lugar buscaron y encontraron al hacendado en una habitación con varias mujeres y un tanto ebrio. Una vez el hacendado en poder de los habitantes, le quitaron a cuchillo limpio la piel de los pies, y así, descalzo y atado de manos, le hicieron caminar a punta de fuetazos por las empedradas calles desde la hacienda hasta la plazuela del pueblo, donde finalmente, y con el hueso asomando por sus talones, lo quemaron vivo. Días más tarde, el padre de Carmen murió en la más mísera de las miserias. Su cuerpo fue encontrado con el rostro y los dedos carcomidos por los roedores, teniendo la suerte que se merecía por haber abandonado a su preciosa hija a manos de un ser tan detestable. Existen testimonios de gente de ley, gente de palabra, que cuentan que hasta la fecha, y en especial en las noches frías de luna llena, en aquella hacienda abandonada, afirman por sus antepasados haber visto a Carmen pasearse cerca del árbol de manzanas. Y se sabe que ella está ahí porque el aire extrañamente comienza a oler a manzanas y a sangre. Y hay algunos otros que han visto su descarnado cuerpo entrar por las noches a la iglesia del pueblo, lugar en el que aseguran, aún después de muerta, Carmen llega a orar dejando tras de sí un hilo rojo de sangre que va embarrando en el piso de la iglesia con su largo y apolillado vestido. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en una velada más del Cuentacuentos Macabro. Esperamos que el cuento de esta noche les haya gustado, y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de la narración. Recuerden, si se encuentran solos en la noche y el aire comienza a invadirse con un fuerte olor a manzana, busquen dónde resguardarse
y no ayuden a quien les pida auxilio, pues podrían encontrarse frente al espectro de Carmen y esa visión los llevará a la locura permanentemente. Si se encuentran ya tarde en una iglesia y una mujer hincada permanece inmóvil, busca siempre un hilo rojo salir de debajo de su vestido. Si lo encuentras, solo levántate y márchate de ese templo, pues Carmen aún pide por su eterno descanso. Tengan siempre presente que los muertos desean venganza, sin importar a qué costo. Ojalá les haya gustado este relato aterrador de almas vagando en la iglesia, y si es así, no olvides darle like y suscribirte al canal para saber que te gustó. Si es de otra manera, pues déjame tus comentarios para saber qué opinas de esta historia y así seguir creando más y más contenido macabro. No olvides suscribirte y compartir este relato. Gracias por acompañar al Cuentacuentos Macabro en una historia más. Yo soy Héctor Villadark y que las más aterradoras pesadillas te atormenten esta noche. Saludos y macabras lunas.